Como sabemos, nuestros estudiantes, niños, adolescentes, están totalmente captados por la tecnología. Es frecuente encontrarlos en sus casas, en sus escuelas, jugando a través de dispositivos tecnológicos. Y este uso de las reglas del juego son las que precisamente una herramienta tecnológica que se llama gamificación ha vinculado al proceso de aprendizaje. Veamos en qué consiste. La gamificación es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas, es decir, lo que pasa en el aula de clase, con el propósito o el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. La gamificación es una estrategia poderosísima para influir y motivar a grupos de personas. Veamos algunas características. Para gamificar un contenido, el profesor debe estructurar una propuesta de juego. Con eso logra que los alumnos conozcan las dinámicas del juego y se dispongan a aprender. Ello implica plantearle a los estudiantes retos, metas que deben alcanzarse a través de ese proceso de conexión con la información que va a ser direccionada. Es importante que se asignen roles o personajes a los estudiantes. Como todo proceso de enseñanza, la gamificación no es un recurso que fortuitamente aparece, es un recurso que tiene que ser debidamente planificado. Por lo tanto, te presento aquí cuáles son los componentes del proceso que sigue el docente para gamificar un contenido. Lo primero es que debe tener claramente definidos cuáles son los objetivos sobre los contenidos que el estudiante va a aprender. En segundo momento, el docente tiene que crear una historia, a la que hemos llamado aquí narrativa. Es decir, vamos a tener una historia que tiene un título, una introducción, tiene un nodo, un desenlace y el propósito de aprendizaje. Esta narrativa incluye algunos elementos como son los personajes, los roles, los avatares. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo estructuro una historia de un príncipe que va a rescatar a una princesa. Y en el transcurso de ese proceso de rescatar a la princesa, a lo mejor los estudiantes van aprendiendo todos los seres vivos que hay en la naturaleza de ese espacio geográfico por el que transita el príncipe que va a liberar a su princesa. El príncipe es uno de los estudiantes y va a construir un avatar. ¿Qué es un avatar? Es una especie como de icono, una especie de gráfico que reemplaza a nuestro estudiante. Le podemos poner incluso un nombre y vamos a ir generando personajes de esta historia con propósitos de aprendizaje. Podemos tener un príncipe que rescata, podemos tener el guardián del castillo, podemos tener a la princesa que va a ser rescatada, pero lo ideal es que cada uno de esos elementos se conecten con un propósito de aprendizaje. ¿Para qué sirve la historia? La historia es importantísima porque genera una expectativa. Y en ese propósito de expectación lúdica que tiene el estudiante, se produce el interés, la motivación y las ganas de ir aprendiendo muy libremente aquellos contenidos de una forma diferente a la que tuvieran si se acercan a un texto, por ejemplo, para leer. Otro de los elementos importantísimos en el proceso de gamificación es la mecánica. El estudiante debe tener claro en ese escenario de juego cuáles son las reglas. Es decir, para poder rescatar a la princesa tiene que pasar o ganar 3 misiones, por ejemplo. Entonces, la primera misión está junto a un río, la segunda misión es cruzar una montaña y la tercera misión es construir un puente para llegar al castillo.
vamos creando las reglas y también acompañamos a este proceso de insignias. ¿Qué son las insignias? Las insignias son aquellos signos, aquellos símbolos, tarjetas de valor con las cuales vamos recompensando al estudiante por los procesos que va logrando. Obviamente, el estudiante juega y cree en un proceso de juego, de llegar a liberar a la princesa, pero lo que está haciendo y no se da cuenta tan directamente es que está incorporando nuevos conocimientos durante ese proceso. Finalmente, el docente puede tener, por ejemplo, o puede crear dentro de su marco de aplicación de este contenido, puede crear una especie de ranking en el que los estudiantes de los distintos grupos que están jugando van unos a la cabeza, otros van en segundo lugar, etcétera, etcétera. Se genera también a través de este proceso de gamificación el introducir el efecto de la competencia, el querer ganar el juego. Para poder graficar un proceso como este, pueden los docentes ingresar a distintas herramientas que están dispuestas en el Internet. Algunas de ellas son gratuitas. Por ejemplo, Canvas es una aplicación gratuita a la que puedes acceder y que te sirve para crear insignias, para crear este efecto de ranking, etc. En cuanto a las dinámicas, también es importante que los estudiantes tengan claro cómo se van a dar las interacciones, cuántos de ellos deben participar en cada una de las fases, que tienen que escuchar activamente las instrucciones de este proceso y que finalmente van a llegar a un resultado sobre el que habrá que pensar, dialogar y compartir. La gamificación entonces es un proceso altamente beneficioso para vincular a nuestros estudiantes con esa idea de aprender jugando. Aquí te mostramos una aplicación de internet que se llama Classcraft. Esta te permite gamificar tus clases. Es una plataforma completamente gratuita, es utilizada por más de 20.000 docentes de escuelas de Estados Unidos y también de España. Es gratis para profesores y no tienes límites de clases en poder usarlas. Necesitas registrarte y empezar a utilizar los recursos, la instrucción, el proceso de trabajar en esta plataforma es sumamente fácil y en el momento en el que te inscribes puedes empezar a transformar tu aula dependiendo del tipo de juego que quieres emplear. Aquí linkeas acá donde dice aprende cómo se usa y te va a ir guiando en el proceso que debes seguir para poder usar este recurso. Te lo recomiendo, es súper interesante y puedes trabajar con tus estudiantes generando nuevas expectativas y sobre todo haciendo un ambiente de aprendizaje divertido.